Bienvenidos al sexto episodio de Somos APL, este programa íntegramente producido por el Club Libanés de Buenos Aires y como siempre acompañada con mi compañero de equipo Juan Saliva. ¿Cómo va, Juan? ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, otra vez juntos acá. Otra vez juntos, como siempre. ¿Qué repercusiones de la semana? Un montón, cada vez más, hay más interacciones en redes, muchos preguntando por tu tatú, hoy no se ve. No, hoy no se ve. Hoy no se ve, pero La mucha próxima. gente quiere saber qué dice el tatuaje, qué quiere decir Somos APL, Ahí la está. APL, hay una incógnita y un misterio con eso muy importante, así que Bien, podríamos hacer algún sorteo en las redes, alguna cosa, el que acierte quien adivine, algún regalito. vemos qué le podemos regalar. Así es, bueno, interactúen con nosotros a través de las redes @somosapl, Instagram, TikTok, Twitter, bueno, estamos en todas las redes. Y damos comienzo al programa porque hoy nos va a acompañar la presidenta del Club Libanés de Buenos Aires, Isabel Bestani. ¿Cómo estás, Isabel? Hola Nadia, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Isabel? Vino la jefa hoy, ¿eh? Ahí está. A controlar que todo salga A bien. portarse bien, a portarse bien todos. Gracias, Isabel. Nos va a acompañar durante todo el programa y ya tenemos a nuestro primer invitado del día. Él es Ricardo Simes, presidente del Hospital Siro-Libanés y presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal, Ricardo? Un placer. Igualmente. Un placer recibirte. Bueno, el Hospital Siro-Libanés, ¿hace cuánto lo presidís? Y hace 20 años. Este año hace 20 años, en un momento fui vicepresidente durante 2 años, pero hace 20 años. ¿Y cómo surgió la iniciativa de presidir el hospital? ¿A raíz de qué? Mirá, ¿cómo surgió la iniciativa? El hospital estaba muy complicado hace 24 años atrás y yo era abogado externo del hospital. Pero saben que soy abogado, tengo mi estudio jurídico y en realidad de eso vivo y trabajo todo el día. Y lo presentamos en concurso preventivo y salimos airosos. Y la comisión directiva de aquel momento, entre ellos una persona muy querida que es la señora Sarife Sarkis, les pareció que era el momento que me hiciera cargo por las circunstancias difíciles que vivía el hospital, que requerían, digamos, ponérselo al hombro de otra manera distinta, ¿no? Y bueno, me hacen la propuesta, lo pensé un poco, me acordé de mi abuelo y dije, vamos a hacerlo. ¿Cuáles son tus orígenes, Ricardo? Yo soy 50% libanés, 25% italiano y 25% español. Italiano de Sicilia y español de Galicia. Y conozco mis 3 pueblos. Conozco Duma en el Líbano, conozco Pedara, que queda al pie del Etna en Sicilia, y conozco San Salvador de Meis, que queda en Galicia. Una mezcla interesante. Bueno, recién nos gusta siempre arrancar los programas para arriba, pero bueno, recién mencionaste a Sarife. Bueno, justamente estamos viviendo un momento triste, porque nos ha dejado después de 100 años. La verdad que Sarife ha sido una persona muy representativa para la colectividad libanesa y sobre todo para el Hospital Sirio-Libanés, ¿no? Ricardo, vos contanos un poco de si querés darnos un mensaje en homenaje a ella, del legado que dejó. Sarife era el alma del hospital. O sea que, digamos, lo sentimos mucho y es irreemplazable, ¿no? Si bien se imaginan que con 100 años ella no tenía una participación activa en este momento, aunque sí la tuvo hasta hace 4 o 5 años atrás, porque, digamos, era la jefa de las voluntarias y las voluntarias tenían una actividad prepandemia todavía importante en el hospital. Tuvimos la suerte de que festejara sus 100 años en el hospital. Hizo una misa y después hubo un brindis y bueno, cosas que de la vida, ¿no? Cariños enormes a la familia, a los hijos y bueno, le homenajeamos, este programa es para ella dedicado. Sí, también quería destacar que Sarife, si bien fue una persona de mucha actividad en la colectividad libanesa, fue presidenta en una época y presidió las Damas Libanesas, que era una subcomisión de la Casa Libanesa de Buenos Aires. O sea que ella fue muy activa en todo lo que eran los problemas de la colectividad. ¿No? Es un cariño a toda su familia. Así es. Así es. Ricardo, ¿cómo es la historia del hospital? ¿Cuándo surge y por qué? Bueno, el hospital surge como surgieron los hospitales de comunidad, como surgieron todos, por la necesidad de los inmigrantes de agruparse y dar alguna respuesta a la salud. Tengamos en cuenta que estamos hablando de instituciones que son más que centenarias.
con lo cual había menos salud pública, había dificultades de acceso desde muchos puntos de vista, más la colectividad nuestra por temas idiomáticos incluso, ¿no? Así que bueno, en el año 1907 o 1908, ahora no recuerdo bien, en el Colegio San Marón se hace una reunión de damas. Ya en ese sentido el hospital fue pionero en la participación de la mujer, que fue la que lo crearon y lo fundaron al hospital. Y como decimos, hablamos de Sarife, ¿no? La participación siempre fue absoluta. Y bueno, de ahí surge la idea, empiezan a realizar reuniones, a juntar fondos, hasta que se compra la casona que está en el centro del hospital, en el predio del hospital, la casona antigua, en de Villa Devoto. Ese fue el primer hospital, digamos, tironeando la palabra hospital, eran consultorios más que nada, hasta que en el año 50 más o menos se puede construir el primer ala del hospital. Siguiendo un criterio de la época, se construye no tomando el jardín hacia el frente de la avenida, que hubiera sido mejor, sino sobre la calle Campana, porque existía todavía la idea esa de los hospitales con un amplio jardín adelante, etcétera, etcétera. Ahí se construye realmente la primera ala del hospital, con sector de internación, con quirófanos y todo eso. Y después ya a principios de los 70 se construye la última parte, que es la que da sobre la calle Campana. Sí. Más allá de la zona, porque me quedé con algo que dijiste al principio, ¿tiene que ver también con el tema de la barrera idiomática? ¿La gente que atendía en el hospital sirio-libanés hablaba en árabe? Bueno, imagino que en el año 30 hablaban muchos en árabe y venían muchos hablando en árabe, pero acá tenemos que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales, que es que los paisanos nuestros hablan en todos los idiomas posibles. Entonces la barrera idiomática dura muy poquito, ¿no? Claro. Es maravilloso y es incomprensible cómo lo hacen, pero lo hacen. A los Sí. 2 meses que estaban en la Argentina hablaban ya razonablemente bien como para hacerse entender. Así que bueno, digamos, por supuesto que en aquel momento habría muchos más médicos y personas que hablaban en árabe dentro del hospital, y habrá servido para los inmigrantes que recién llegaban, ¿no? Sí. Cuando arrancaste dijiste que agarraste el hospital o comenzaste por un problema. Es un desafío en Argentina hoy estar al frente de una institución de salud. ¿Cómo es la situación hoy en Argentina y cómo se sortean todas las barreras y dificultades que hay? Bueno, estar en salud es ser como Indiana Jones. O sea, vos vas corriendo y el puente se va cayendo atrás, para Bien. decirlo de una Buena manera Sí. gráfica. Pongamos la imagen de James Bond, de una de las de James Bond, perdón, de Indiana Jones. De Indiana Jones. El peligro existe siempre porque la salud está en peligro. Hoy en día, más que nunca, está en peligro la salud. ¿Por qué hoy en día? Porque venimos de un modelo prestacional y financiero de salud que se había agotado, razonablemente se había agotado por un montón de circunstancias que a lo mejor sería un poco extenso explicarlas acá, puedo dar alguna idea. Y el sistema de salud tiene que cambiar necesariamente. Entonces, el reacomodar todo lo que es salud va a costar muchísimo, y bueno, y es un esfuerzo para los financiadores, para los prestadores. A diferencia de lo que cree la gente, en este momento en salud falta mucha plata, no sobra. Los costos de salud siempre suben muchísimo más que el costo de vida, por ejemplo. O sea, es notorio, ¿no? Las estadísticas, y es un tercio o un 40 o un 50% más de lo que sube el costo de vida, los costos en salud, que es tecnología, que rápidamente queda obsoleta, es las drogas, que se desarrollan medicamentos nuevos y siempre son más caros. O sea que tenés un lugar donde los costos suben exponencialmente, pero claro, una familia que quiere pagarse una prepaga ellos solos, y de repente para una familia con 2 chicos pagar 800.000 pesos en un plan de salud es mucha plata, sin duda que es mucha plata. Sí. Y entonces parece, pero ¿cómo no? Y sí, ¿por qué? Porque el tema no es lo que pagás, sino lo que recibís. El sistema, digamos, de salud argentino es un sistema que vos pagás una cuota, no importa lo que pagás, y vas a recibir todo.
no tiene ningún tipo de limitación. Medicamentos que no están del todo probados y que valen fortunas. A lo mejor medicamentos valen $250.000 por mes la aplicación y a lo mejor producen una sobrevida de 3 meses en el 5% de la población y sin embargo te los obligan a administrar igual. Vas a pagar un montón de cosas que a vos de repente tal vez no te interese, digamos, practicarte o hacer, o vas a pagar, digamos, por anticipado todas las consultas que vos te quieras hacer, cuando en realidad vos decís, bueno, yo quiero una vez por año al médico y hacerme este chequeo y nada más. ¿Por qué tengo que pagar una cifra enorme por cosas que a ver, que no son necesarias? Porque cuando hablamos de salud vos tenés que diferenciar qué es lo necesario y qué es porque mi pH. ¿Y qué pasa con la antigüedad, no? Porque también muchas veces el anzuelo es ese, es, bueno, tenés determinada antigüedad en una cobertura médica, si vos te querés anotar después de X edad ya te sale mucho más. Bueno, y lo que pasa es que obviamente no es lo mismo lo que hay que pagar, lo que tiene que pagar un chico que está en un grupo familiar o alguien que cumple 20 años, viste que hay muchos planes que dicen plan nuevo, plan joven, etcétera, etcétera, porque lógicamente, La digamos, demanda si es... uno se pone a acordar entre cuando tenía entre 20 y 30 años, ¿cuántas veces habrá sido al médico? Usás menos el servicio. Y una Claro. persona No lo mayor usás es más recurrente. necesariamente, Sí. necesariamente. Y Ricardo, ¿y cómo ves el futuro de la atención médica en la Argentina? ¿Y qué papel jugaría el Hospital Sirio-Libanés ahí? Bueno, por supuesto que yo soy optimista, creo que el sistema se va a reconfigurar, se va a redimensionar y en ese sentido el hospital, digamos, tiene un montón de oportunidades porque pensá que es un hospital que a lo largo de estos 20 años se ha reconvertido enormemente. De ser un hospital en el que solamente teníamos 30 camas operativas en el año 2004, pasamos a tener 180 camas hoy en día. De tener un quirófano y medio trabajando, pasamos a tener 5 quirófanos, inclusive uno de alta complejidad, como un quirófano de hemodinamia. De no tener, de tener apenas un equipo de rayos X, tenemos tomografía, resonancia de primer nivel. De no tener laboratorio, pasamos a tener un laboratorio donde hay algunas determinaciones que se hacen en pocos lugares en el país. Somos prestadores nada más y tenemos la posibilidad de brindar bien nuestro servicio. Y hoy te puedes atender en el hospital por tu prepaga, por tu obra social, lo que es una diferencia enorme de lo que era hace muchos años atrás. Entonces, la gente, digamos, va eligiendo el hospital para atenderse. A nosotros, como hablábamos hace un rato, tenemos mucha presencia en las redes. Está bien ubicado el hospital, lo que fue tal vez una desventaja comparativa hace unos años atrás, porque hace 40 años atrás era la zona de la Facultad de Medicina, Todo Y ahí. nada era más todo ahí, centralizado. no había otro lugar. Mm. Hoy en día está bastante descentralizado y encima está en un lugar estratégico como es Villa Devoto, que tiene un acceso a la General Paz, que sale bien para el oeste, sale bien para Belgrano, sale bien para el acceso norte. Así que, Y la bueno, avenida Mosconi, que es la una avenida avenida Mosconi, que claro, o sea, muy rápida. exactamente, pero aparte también los edificios hermosos y enormes Está que han creciendo hecho mucho la zona. muchísimo, entonces hay población estable. Hoy en día la zona es una ventaja comparativa para el hospital, sí. Totalmente. Sí. Ricardo, ¿cómo sortearon la pandemia? Bueno, la pandemia la pudimos pasar bien, el hospital se pertrechó muy bien para la pandemia, atendimos muchísimos pacientes de COVID, pero muchísimos pacientes de COVID, hemos llegado a tener la mitad de la ocupación del hospital con pacientes de COVID. No hubo muchas ayudas, hubo ayuda del Estado Nacional, hubo ayuda del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, general, no solamente para el hospital. Se pudo pasar, la pandemia la pudimos pasar bien. Me imagino que con la gran labor que han hecho, que has hecho vos al frente del hospital, permitió que hoy seas presidente de ACAMI. Contanos un poco qué es ACAMI, lo que están haciendo. Sé que hace poco hubo un congreso de ACAMI. Contanos un poco Sí. de eso. Bueno, ACAMI es la Cámara de Entidades de Salud civiles sin fines de lucro, ¿no?
Y te diría que tal vez es la Cámara en un aspecto más relevante por la calidad de de las instituciones que están adentro de la Cámara. Hay cámaras que, digamos, atienden a sectores más, digamos, más pequeños o más del conurbano o con otras circunstancias. Hay cámaras que son generales, como o federaciones, como es la UAS, a la que también pertenecemos, la Unión Argentina de Salud. Pero acá a mí, digamos, tiene un target que realmente es muy lindo. Es un muy buen núcleo para trabajar. Están hospitales confesionales, bueno, hospitales sin fines de lucro en general, y sanatorios y entidades de salud sin fines de lucro. Y realmente el hecho de que el hospital, a través de mi persona, haya podido acceder a la presidencia, es algo muy importante para el hospital, porque desde algún punto de vista, como hablábamos antes, esa distancia que había, el hospital en Devoto, que hoy, como decimos, puede ser un elemento importante la ubicación geográfica, pero hace algunos años lo hacía demasiado periférico. Bueno, durante estos años había que hacer conocer al hospital, conocerlo como es, conocerlo como una institución privada, sin fines de lucro, un hospital de comunidad, como es el hospital italiano, como es el hospital británico y como es el hospital alemán, que somos los únicos 4 hospitales de colectividad que quedamos. Exacto. ¿Eh? Como varios que cerraron. En todo este proceso cerraron instituciones importantísimas que nadie se hubiera imaginado que iban a cerrar, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros empezamos de muchísimo más atrás. Y bueno, y ahí estamos por supuesto nuestra presencia siempre en la Asociación de Hospitales de Colectividad, en la comisión directiva, y bueno, ahora la presidencia de ACAMI, que es muy importante, como digo, para la visibilidad del hospital. Pero claro, o sea, lo importante es qué podemos hacer, porque no es cuestión de llegar. Y hicimos, ACAMI hace lo que se llama el Congreso Argentino de Salud, que vendría a ser el congreso de salud más importante que se hace en la Argentina. Cuando hablamos de congreso de salud del ámbito médico, no estamos hablando congreso de médicos. O sea, no es un congreso en el que se hable de endocrinología, de cirugía, ese tipo de cosas, sino que se habla de la salud en sí. Por eso estuvieron presentes los 3 ministros, el ministro de la Nación de Salud, el ministro de la Provincia de Buenos Aires y el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, el superintendente de Seguros de Salud. Hicimos una mesa de hospitales de colectividad muy linda que la manejó Víctor Sede, y estábamos con nuestros otros 3 colegas hablando de la historia justamente, de las historias de los inmigrantes de cada colectividad. Hicimos una mesa con representantes de Latinoamérica, que vinieron secretarios de salud de varios países de Latinoamérica. Hicimos una mesa de periodistas, como hacemos siempre. Bien. Muy buena, muy buena. Bueno, una mesa jurídica también no podía faltar, en la que hemos llevado a algunos amigos que saben bastante de No derecho lo de dijimos, salud. no lo dijimos que es abogado, Ricardo. No sé si Lo dijimos. mencionó Sí, me él, lo parece. mencionó Lo él. mencionó. Bueno, pero ya que hablamos de historia, Y te cuento del Congreso. Sí. Normalmente el Congreso Ahora te voy a participan contar unas algo. 800, 900 personas sí. efectivas. Bueno, tuvimos una concurrencia de 1800 Upa, personas. upa. O sea, Una es la barbaridad. primera vez, en un año duplicamos la asistencia y los inscriptos, que digamos, fueron 2.400 más o menos, cuando suelen ser unos 1.200. Y bueno, eso es un logro importante para el hospital, porque el hospital asume la conducción de ACAMI 2 meses y medio antes, y logra hacer el congreso de ACAMI más grande, más importante en la historia de ACAMI, duplicando la asistencia. Bueno, empezamos bien. Empezaron bien. Felicitaciones bien, por Vos eso, sabés, felicitaciones. vos sabés que yo te escucho, Ricardo, y vuelvo unos cuantos años atrás. No mucho, Ujú. no hasta 1903, ni 4, No, ni no, 5, no. no, porque ahí no estaba, ¿no? Pero bueno, y recuerdo el hospital sirio-libanés. Mi abuela solía ir muy seguido ahí porque era miembro de la comisión directiva, y nos dejaba en ese pasillo largo que vos decías de la avenida Mosconi. Ujú. Había solamente dos casitas, la casa grande y una casa pequeña que era un hospicio para gente mayor, o sea, gente mayor que vivía ahí. Y unas hermanas que cuidaban el hospital.
en ese momento. Y recuerdo muchísimo las horas que jugábamos ahí y viendo un poco retrospectiva atrás y ahora acá adelante digo, qué increíble la evolución que tuvo el hospital y cómo logró en todos estos años poder vivir y sobrevivir a las situaciones argentinas, ¿no? Lo que ha crecido los Estos últimos últimos 20 años. y los últimos años, desde la quiebra hasta ahora, el cambio ha sido, viste, increíble, ¿no? Inauguración tras inauguración de salas, Es de la escuela de enfermería y un montón de de cada- cosas más. Hablando de tu abuela, ¿no? ¿Estabas Sí, de mi hablando? abuela, sí, sí. Trajiste acá, Isa, Ah, acá por trajimos favor. un recuerdo, ¿viste? No sé si lo Queremos pueden. mostrar Mira, ahí. lo A vamos ver, a se los mostrar trae. acá, a ver si, o allá, no sé Qué bien chicos en cuál conservado me que está toman. eso, es una reliquia. Sí, Claro, hablábamos de eso, ¿no? Qué tristeza que ahora es todo digital. sí, ¿no? Y esto es como una especie de mini documento de cuero, además. Que era, Bueno, se le daba a no los sé socios si. del hospital. Se lo daba a los socios de los Ahí Ahí va, del está, ahí hospital, está. sí. ahí está. Miren lo Mirá que qué es bonito. esto. Marid, el Curi debe estar. Debe estar, Una sí. maravilla. Sí. Esto le daban a los A asociados. los asociados. Y, Nada, es y ya hermoso. que hablamos de historia, vuelvo a Ricardo. Contanos un poco qué recuerdos tenés de tu casa, del Líbano, todo lo que tenga con referencia al Líbano. Una última cosa, ya que mencionaron Dale. a la escuela de enfermería. La escuela de enfermería fue fundada por la señora Sarifia Ayub de Sarkis Mirá. como escuela de auxiliares de Auxiliares. enfermería. Y hace ya creo que unos 10 años o un poco más, 12 años, la convertimos en escuela profesional de enfermería. Profesional. Ahí está. Muy bien. Qué bien. Otro logro. Otra cosa que hizo Otro logro Sarife. importante. Hablando de mis orígenes y del Líbano. Bueno, el Líbano, por supuesto que estuvo siempre en la infancia, en mis abuelos, en las costumbres, en la comida, en las fiestas familiares, que yo soy de los libaneses de la calle Tres Sargentos, De Reconquista. esa Viste que los zona. libaneses Sí, tenemos grupitos, unos ahí, otros en Constitución, otros acá Claro. en Palermo, claro, claro. en Flores. Bueno, yo soy de los de ahí, de microcentro, digamos. Y recuerdo las fiestas en la casa que era la primera, había sido de mi bisabuelo, estaba el negocio, clásico negocio sobre la calle Reconquista y la entrada de la casa era por la calle Tres Sargentos, y se hacían unas fiestas de fin de año descomunales en la terraza de la casa. Mirá. Pero descomunales te puedo decir que pasaban 160, 170 personas tranquilamente. Wow. Venían los sacerdotes, Claro, ¿viste? Era- Era una cosa... ¿El negocio era la perfumería o estoy No. equivocándome? La perfumería era de unos primos o de una de las ramas, Ajá. unos primos de papá, Sí. pero los tres abuelos, mi abuelo y los dos hermanos y mi bisabuelo tenían un negocio general. Ok. Importadores, tenían Como un representaciones en ramo las general, provincias, sí, típico, y vendían también al público. Traen juguetes de Japón, traen Bueno, para la interesante, época. Muy interesante, sí, interesante. sí. Y también Creo que quiero... podemos decir la marca, eran los que traían la hoja Legión Extranjera, no existe más, Ah, pero mira. nosotros no nos hemos afeitado con esa, No. pero parece que fue muy famosa Yo no hace, me afeito, mucho- como verás. hace muchos años. Sí. Hablando también un poquito de la historia, un poco más reciente, te estamos relacionando mucho con el hospital y con ACAMI hoy en día, pero vos tenés una historia en otras instituciones libanesas también. Digamos, son parte de mi corazón Claro. y que sigo siempre tratando de apoyarlas de una manera o de otra. Como te digo, la infancia tiene ese recuerdo de lo libanés, ¿no? Ese recuerdo no institucional, si querés, pero tan valioso porque es lo que vivís, ¿no? O sea, recordarte la fiesta de fin de año en la casa de tu abuelo con 160 personas, o sea, eso ya te marca Sí. algo, ¿no? Te marca Sí, una sí, por diferencia. supuesto. Después, como todos los libaneses, uno se integra, la facultad, la vida, las cosas, y es como que fui al Colegio San Marón, ¿sí? También vivía a 4 cuadras del Colegio San Marón. Si hubiera vivido a 30 cuadras, no sé si hubiera ido al Colegio San Marón, a ser sincero, pero es como que se dieron las dos cosas, ¿no? Termino el colegio y ahí en la facultad y hasta los 30 años más o menos, un poco se diluye la actividad o las cosas con relación a la colectividad. Y justamente a los 30 o 31 años me convocan
para asesorar al hospital, mira, al Colegio San Marón jurídicamente. Ah, Y ahí es donde es como que renace todo. Fantástico. Bueno, sí, lo ayudé al colegio en lo que necesitaba en ese momento. Pero de repente dije, vamos a hacer algo. Entonces convoco a un amigo, Juancito Seaiter, que tal vez lo conocen, a Luis Antún. Dice, vamos a hacer algo, amigos de la misión libanesa maronita. Y armamos una cena grande, y ahí aparecieron unos chicos, Saliva, por ejemplo. formamos parte de ese grupo. Ahí empezaron a aparecer que aparte había sido un momento en el cual estaba bastante chata la colectividad, Sí, ¿no? Era un sí. momento bastante complicado. Inactivo. Entonces ahí cuando empezamos a movernos un poquito aparece otro patriarca de la colectividad, que era el señor Aleco Adem, Sí. y nos invita a un almuerzo ahí en Los Galgos, como él acostumbraba a hacer, ahí en el primer piso. Y ahí trata de traer gente para la Unión Libanesa. Exactamente. Ahí aparece Juan Mansur, Víctor Sede, que era un poco más grande, también empieza a moverse y ahí fuimos trabajando. Ahí lo conocí a Víctor, empezamos a trabajar mucho al punto, bueno, de llegar a ser vicepresidente de la Unión Libanesa. Por ese motivo, creo que fue Juan Sojn que me recomendó al hospital. Mirá. Así se van dando las... Así Como se da. fuiste Así yendo, se van dando las dejando cosas. tu grano de La arena y Ujú. tu impronta en cada institución y bueno. Y hoy Así se fueron. logrando lo que Y en lograste. el Club Libanés, por supuesto, bueno, estamos en la Claro, comisión sí, directiva y bueno, es la casa de uno, ¿no? Es mucha la historia, es enorme la labor, te felicitamos. ¿Dónde pueden encontrar en las redes sociales al Hospital Ciro Libanés? www.hospitalsiriolibanés.org. Y después en Instagram, en redes, todo En está ahí. Instagram, en Facebook, sí, el hospital tiene mucha presencia en las redes, Bien. así que es fácil localizarnos. Bueno, el hospital, como te digo, tiene su página acá, tenemos una sede en Asunción del Paraguay de Es consultorios, importante eso. también tenemos consultorios en el Shopping Alto Palermo, digo, para abarcar que el que quiera atenderse en el hospital no tiene excusa. Pues es un Bien, desafío, ¿no? Un perfecto. desafío abrir en Paraguay una sede del hospital. Bueno, la verdad, no fue tan ¿No? desafío, porque vos sabés que yo por trabajo hace como 14, 15 años que viajo a Asunción y hice muchas relaciones en el sector salud y entonces fue casi, lo hicimos al Hospital Ciro Libanés. No, nosotros no tenemos capital, no hacemos inversiones de plata, porque la inversión de plata hay que hacerla dentro del hospital para mejorar las instalaciones y entonces a veces haciendo buenos contratos y buenos relacionamientos, vos podés posicionarte en un lugar. Okay. Bien. Y eso es lo que hicimos, lo que no quita que tenemos una sede física allá, lo que no es una propiedad comprada, pero la Claro. tenemos con el cartel del hospital, donde hay médicos, donde puedes pedir turno, donde puedes atender, y ahora estamos cerrando un convenio con un sanatorio importante de allá para completar. Y el tema, por supuesto, consiste en que haya algunas prácticas que se hagan acá en Buenos Aires. Bien, genial. Ricardo. ¿Alguna reflexión final que quieras hacer, Ricardo? Bueno, No, o sea, la reflexión es que siempre vamos a estar apoyando toda causa en la que esté el Líbano, ¿no? así es. En todos los Así es. Como momentos, siempre y en todas las han hecho, circunstancias. has hecho. Gracias, un orgullo para la colectividad libanesa, todo lo que has hecho y gracias por estar acá con nosotros, la verdad. Gracias a ustedes y los felicito por el programa. Un placer recibirte. Bueno, Muchas gracias, Ricardo. nosotros continuamos Así con es. Somos APL. Interactúen a través de las redes, ¿que cuáles son? @ Somos APL en Te agarro todas, así de en sorpresa. todas, me agarré de sorpresa, pero en todas en Twitter, Bien. en ICQ, en No, Instagram. ICQ ya no. Ah, ICQ ya no. me quedé en la historia, entonces, pero Bueno, pero vamos a ver una sección que tuvo mucho éxito. en ¿qué el te programa propongo? anterior. ¿Qué te propongo si viajamos? Viajemos de vuelta, porque la Viajamos. semana pasada hicimos Baalbek. Ahí está, bien, muy bien. Pero ahora vamos a viajar porque nos vamos a las grutas de Yeita, que están ubicadas a unos 18 kilómetros de Beirut, en el valle de Nahr al-Kalb. Son una maravilla natural que ha capturado la imaginación
de visitantes locales durante siglos. Este lugar es en realidad un sistema de 2 cuevas, una superior y una inferior, cada una con formaciones extraordinarias que parecen sacadas de otro planeta. Mira, ahí estamos viendo las imágenes. Yo recién preguntaba, digo, ¿habrá murciélagos ahí? Isa me dice, hay tanto turismo que no creo. La cueva inferior, descubierta en 1836, cuenta con un río subterráneo de aguas cristalinas por el que navegan pequeñas embarcaciones. El efecto es simplemente increíble. A donde mires, estalactitas y estalagmitas se elevan y descienden como si fueran esculturas naturales esculpidas a lo largo de millones de años. ¿Qué opinan ustedes? Un lugar único. Increíble. Es una maravilla. Parece, uno ve las imágenes ¿Viste? y parece que fueran hechas por inteligencia artificial. Pero cuando lo ves con tus propios ojos, es todavía más lindo e impactante. Es impactante. Las pasarelas guiadas te llevan por enormes cámaras con formaciones gigantescas en la cueva superior, descubierta en 1958. Una de las estructuras más importantes es el Gran Pilar, posiblemente uno de los más grandes del mundo, que alcanza unos 8,2 metros de altura. Y en la cueva superior se siente como si el tiempo se hubiese detenido, transmitiendo una especie de aura sagrada. Me gustaría, estar ahí. Igual un poquito de claustrofobia, me imagino. ¿Qué dicen ustedes? Claustrofóbica le cuesta un poco. Y a veces vas caminando, mejor dicho, vas navegando por zonas muy estrechas, Sí. entonces, y muy bajas. Y muy baja. Entonces te sentís Te es un un poco poco- encerrado, pero la verdad que es una experiencia única. ¿Pero se puede nadar ahí? ¿Se puede? Vamos a averiguarlo, ¿eh? En producción queremos que chequee. Sé que el agua es muy fría. La temperatura dentro de las cuevas es muy fría. Bien. Porque obviamente por la cuestión física. Sí, sí, porque no da el sol tampoco. No, pero ¿seguís? ¿Hay más? ¿Hay Sí. Todo esto hace que la conservación de las grutas sea de máxima importancia. Las actividades humanas y el flujo de turistas están cuidadosamente gestionados para no poner en peligro el desarrollo de este frágil ecosistema subterráneo. Los esfuerzos de conservación en este lugar se muestran como Líbano cuida su patrimonio natural, demostrando que lugares como Yeita merecen ser preservados en su belleza para que las generaciones futuras puedan admirarlo. Sin lugar a dudas, las grutas de Yeita representan mucho más que solo un sitio. Son una experiencia de conexión profunda con la naturaleza y la historia del Líbano. Son una invitación a respirar la esencia del país. Belleza, complejidad, elementos de asombro e inspiración. Aunque quizás no estamos allí físicamente, recordar su grandeza nos permite sentir un pedacito del Líbano en el corazón. Lugar que no visité, debo decir, puede ser, ¿eh? es un No. imperdible. Es un imperdible. No, pero miren lo Increíble. que son las imágenes. Bueno, Sí, el tour es un tour de los, como dije recién, imperdibles del Líbano. Sí. Hay que conocerlo sí o sí. Que consta de 2 partes, la parte superior y la parte inferior. Vos recién lo explicaste muy bien. La parte superior se hace a pie, sí, que es la primera parte, y la parte inferior se hace en un botecito que va por el agua. bien. Pero es la verdad que es algo único. Y esto es una muestra de lo que hay de cuevas, porque hay muchas cuevas que no están abiertas al turismo, que es Claro. mucho más de lo que se ve todavía. Bien, una Así maravilla. que muy lindo, nos transportaste. Hay que, ojalá podamos viajar al Líbano con Somos APL, ¿eh? Vamos a Ojalá hacerlo. decimos ahí a la producción. Bueno, pero continuamos con este episodio, 6º episodio de Somos APL, y ya tenemos a nuestro próximo invitado del día, Daniel Asade. Espera, porque te quiero presentar con todos tus títulos. Daniel, sos investigador en la Universidad de Buenos Aires, brindás cursos de lengua árabe e historia del Líbano y además contás con numerosas publicaciones. En tu labor con la colectividad libanesa sos director mundial de los exalumnos de la Academia Maronita. ¿Me faltó algo? Farmacéutico. Farmacéutico. ¿Qué Sí, más? Bueno, en la farmacia del Hospital Sirio-Libanés también. Hoy programa del hospital. También, sí, sí. Bueno, ¿cómo estás, Dani? Gracias por Bien, haber no, venido. gracias Hola, a Dani. ustedes. Un amigo que conocemos ya, la verdad, hace un montón de años. También Muchos. formaste parte del grupo del que hablábamos con Ricardo en San Marón. Claro, creo que era la Asociación Amigos, algo así, creo. Exactamente, así que nos conocemos de esa Por ahí, época, por o antes quizás. por el año 94 quizás, no sé. Sí, creo. recién yo cuando Ricardo estaba hablando de San Marón, que el hospital se creó en San Marón, el Club Libanés En se ese creó en San Marón, y varios de los grupos. La verdad que siempre, cada vez que viene gente de distintas instituciones, todos los caminos nos llevan a San Marón. El Colegio San Marón fue un lugar donde gran parte de las instituciones libanesas se han creado. Siempre. Exacto, sí, es así, porque la historia del Líbano está muy vinculada, digamos, si bien sabemos que el Líbano es un sistema multiconfesional, son muchas confesiones religiosas, pero quienes pregonaron por un Líbano libre, soberano, independiente, primero, bueno, fueron los maronitas y junto con otras comunidades también
de Líbano, ¿no? Por supuesto. Otras que no, que preferían otra anexión a otro territorio, pero bueno, finalmente se creó el Estado libanés y bueno, siempre desde San Marón, repito, con otras instituciones Sí, más, también. se pregonó por esto y se trabajó en pos de esto. Bien. Y si hay alguien que conoce de historia del Líbano, en distintos niveles, religiosos, históricos, bueno, él sabrá, es Daniel. Totalmente. Digo, vamos a empezar desde el error más común. Digo, hay una diferencia enorme entre esto de, bueno, ser árabe es ser musulmán, ser árabe es ser todo, ser árabe es ser fenicio. ¿Cómo podemos diferenciar eso? Bueno, hay una confusión muy grande, ¿no? Sobre todo en las comunidades libanesas descendientes en América Latina. Por esto no pasa ni en las comunidades libanesas ni árabes en general de Europa, bueno, y menos que menos en el Medio Oriente, que es donde ellos tienen bien en claro la identidad de cada uno de ellos. Y además, cuando nos dicen los turcos, ¿viste? Es Claro. como que digo, acá, ¿cómo hacemos para No, desasnarnos? bueno, ¿Cuál es la diferencia entre los fenicios y los árabes realmente? Bueno, en realidad uno podría decir, el Líbano es, digamos, un lugar de identidades múltiples. Entonces todas esas identidades son válidas, Vale. ¿sí? Y lo importante es cómo se percibe cada uno desde el punto de vista, bueno, ahora si hablamos de cuál era el pueblo original del Líbano, los pueblos originarios eran los cananeos o fenicios, digamos. Los árabes, digamos, o los arameos son extranjeros, digamos, eran extranjeros, ¿cierto? Hoy locales. Hoy, por supuesto, también locales, ¿sí? Mezclado con la población fenicia. Es como que fue una invasión posterior de los fenicios, fueron invadidos por los árabes, No digamos. es invasión. O No es sea, hay invasión. todo un revisionismo, digamos, histórico. Eso es más que nada de los años, del siglo pasado, por ejemplo, del siglo XX, ¿no? Digamos, que hace poquito, donde se decía, bueno, sí, la invasión islámica. No, es un proceso continuo, es un proceso lento, ¿sí? Donde hay un cambio de lenguas, un cambio de religiones también. Y por supuesto, hay en parte de imposición, pero no del todo, digamos. Claro. Que son característicos de este Líbano que vos dijiste multicultural que hoy tenemos. Claro, sí. Identidades múltiples, ¿sí? Es Y- un término que se usa mucho se usa así, académicamente, sí. ¿Y cuáles son las características básicas que quedan en el pueblo libanés de los fenicios? Bueno, principalmente, hay muchas, ¿no? Pero principalmente la lengua. La lengua libanesa en realidad no es no es un dialecto del árabe, sino que es una lengua que tiene sus bases en el idioma fenicio, al cual se le fueron adicionando el arameo y el árabe. Entonces hoy la lengua libanesa es una mezcla de esas lenguas, digamos. Claro, porque los fenicios no solo dejaron cosas en el Líbano, sino en el mundo. Claro. Son importantes para la historia. ¿Qué dejaron así como cosas más emblemáticas los fenicios al universo de este mundo? Bueno, tenés ahí la más conocida de todas es el alfabeto, El ¿no? alfabeto. Pero en realidad, más que el alfabeto, es la educación. Los mismos griegos cuentan que los fenicios, cuando van a buscar a la princesa fenicia de Tiro, que se llamaba Europa, que después dio el nombre al continente, los hermanos, digamos, de la princesa fenicia van hacia el continente y en su búsqueda empiezan a digamos, está mal dicho civilizar porque no es así, ¿no? Pero yo cuento lo que cuentan los griegos mismos, ¿sí? Ok. Los griegos mismos cuentan esto, entonces nos enseñaron el arte de la escritura, las diferentes industrias, las diferentes ciencias. Dani, ¿cuál es el impacto en Argentina, vos como historiador y que conocés los detalles de la lengua árabe? Por ahí hay algunas cosas que nos pasan súper desapercibidas en el castellano, que haya palabras que tengan esta influencia árabe. Bueno, mucho, porque ya, o sea, hablamos del árabe como un idioma, ¿no es cierto? Claro. Bueno, el castellano tiene mucho del árabe. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, ya sabemos, por ejemplo. No, la gente no sabe. La gente no Dani. sabe, es verdad. Dale, es verdad. contemos. Yo tampoco. Vos tampoco. Pues, Yo sé Nosotros una. quizás tampoco. Una no, sí, sí sabe. almohada. bueno, almohada. La Bueno, alfajor. Sí, aceituna. Alcohol. sí. Todo lo que empieza con al, la mayoría. Todo lo que empieza con al y todo lo que empieza por lo general con a. ¿Sí? Seguramente en la audiencia hay alguno que sabe árabe y sabrá que muchas veces la segunda consonante después de la L de la al no se pronuncia muchas veces. Claro. ¿sí? Claro. Entonces, bueno, tenemos por ejemplo el caso de aceituna y un montón de otros ejemplos más.
No, entró, la lengua árabe entró muy fuerte en la lengua castellana. Claro. Eso de allá. Y pasó, digamos, al continente todo, Hispanoamérica. Y ya que hablamos del lenguaje del abecedario, te voy a hacer una pregunta que quizás no tenga respuesta. A ver. No pasa nada. Pero digo, en el alfabeto árabe no Sí. existe ni la E ni la O. Claro. Entonces, ¿por qué la pronunciamos? Bueno, muy buena pregunta esa. La lengua árabe es una, bueno, pero para entender un poco, la lengua árabe es una lengua estandarizada. Ok. ¿Sí? No es un coloquial, digamos, que no está hablando, no la habla en ningún pueblo, ni la habló nunca en ningún pueblo. Quizás se habló, está en discusión eso, en la zona de la Meca, en Arabia Saudita. Bien. Pero en un momento estandarizaron la lengua porque había que escribir el Corán. En Claro. realidad, bueno, te van a decir los especialistas, digamos, depende, ¿no? Si son teólogos o hay esas discusiones, ¿no? Académicas. Los teólogos te van a decir, no, por el Corán, bueno, revelación, etcétera. Entonces es después la estandarización de la lengua árabe. Claro, para los que no saben, el Corán, libro sagrado de los musulmanes, Exacto. la revelación del Corán en árabe. Claro, bueno, pero Bien. eso para el creyente, digamos, pero para el científico académico, digamos, bueno, Es un libro. había que escribir un libro, Claro. digamos, y bueno, había que estandarizar una lengua para que sea uniforme a través de todo el Medio Oriente. Entonces se tomaron diferentes dialectos árabes de la región de lo que es Arabia Saudita, o sea, el sur de Siria, Jordania, y estandarizaron la lengua. Ahora, no te sé explicar por qué no está la E ni la I, pero Ni la O. ni la O, pero sí te sé decir que en los dialectos sí está. Claro. Y lo que vale, digamos, sí vale la estandarización, por supuesto, de una lengua. La lengua castellana está estandarizada también, Sí. por supuesto. Pero la riqueza está más que nada en el coloquial En lo que se habla se usa realmente. cotidianamente. Cotidianamente. Bueno, pero esa Exactamente. lengua estandarizada es una lengua que va a todo lo que es documentos, Sí. y esa tiene evolución. No, bueno, por eso es muy importante eso también, porque la riqueza de la lengua literaria justamente es para estudiar toda la parte teológica y científica. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires lo que hago es estudiar antiguos manuscritos médicos, farmacéuticos, ¿sí? Donde rescatamos formulaciones de la antigüedad, ¿sí? Y entonces esos textos están en árabe, y están en árabe estandarizado. Entonces, para la ciencia y la literatura era muy importante la estandarización de la lengua. Claro. O sea, tenía su riqueza cultural también. ¿Cuál es? Sí. Hablando de idiomas, Daniel habla el arameo. No, no lo hablo, lo leo. Lo lees, No es bueno, lo mismo. no Bien. es poco, no es poco. Muy poca gente habla hoy en el mundo arameo, lo entiende o lo lee. ¿Y vos cómo lograste aprenderlo? ¿Por qué te interesaste en ese idioma? Bueno, primero salvar la diferencia entre hablarlo y leerlo, ¿no? Porque en realidad el arameo hoy es una lengua muerta, ¿sí? Ok. Salvo en algunos lugares puntuales del Medio Oriente, en Siria y Irak, que todavía se habla un coloquial, pero no se escribe, no está estandarizado. Está bien. ¿Está bien? Ahora, antiguamente el arameo, antes que el árabe, estaba estandarizado y cristalizó, ¿sí? Se estandarizó y cristalizó sin prácticamente evolución, igual que el árabe. Hay una riqueza literaria muy grande de los de antiguos textos en arameo, tanto no solo de teología, sino también de ciencia. Yo lo que hago en la Universidad de Buenos Aires es rescatar todo lo que tiene que ver en arameo y en árabe con documentos científicos, médico-farmacéuticos, digamos. Mirá, vamos a aclarar que el arameo, para los que no saben, era la lengua de Jesucristo, ¿no? La que hablaba. También, Buen dato. también. ¿Cuáles son las principales dudas que tienen tus alumnos respecto del mundo árabe, no? Bueno, nosotros lo que hacemos es, existe un grupo que se llama Grupo de Estudios de Lengua y Escrituras de Oriente, que es un grupo extracurricular, digamos, de extensión universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ¿sí? Ahí somos un grupo grande, digamos, de investigadores, de docentes, que damos diferentes temáticas del Medio Oriente y del Mediterráneo. Particularmente para lo que es el Líbano, ¿sí? Para que me puedan seguir también en la página de @descubre_líbano, ahí donde, esos son los alumnos básicamente que tengo, además de lo de la facultad, ¿no? Lo que ellos quieren saber siempre, porque hay dos tipos de alumnos, uno son los de la colectividad libanesa, digamos, o la colectividad árabe en general, esos ya entran como en un nivel 2, digamos, ¿sí? Ok. Porque ya a los del nivel 1, que inclusive son los de la universidad, son estudiantes de la universidad,
entran como un nivel 1, porque hay que explicarles, digamos, toda esta diferencia de, bueno, Líbano, árabe, las identidades múltiples, las lenguas, hasta que se estandariza todo, tipo como si fuese un CBC, un ciclo básico común, Sí. y después se puede arrancar a estudiar las lenguas, la historia del Líbano, etcétera, que damos, digamos, todos esos cursos ahí en bueno, en Instagram pueden seguirnos con todas las... Sí, contanos Bien. un poco, ya que tocaste el tema, qué actividades vos estás dando, dónde te pueden Sí. encontrar. Básicamente, o sea, no tengo Instagram personal, sino solo el de @descubre_líbano, y ahí está todo lo que tiene que ver en referencia a Líbano, ya sea abordado desde el punto de vista de divulgación o para la comunidad en general, o desde el punto de vista científico con la universidad, que tiene que ver también con la Universidad de Buenos Aires, que es donde estoy yo, y con otras universidades también con las que trabajamos. Entonces, de repente, quizás ahí damos cursos de, no sé, lengua árabe, hay uno de historia del Líbano, hay otros de que no tienen que ver con el Líbano, pero sí con el Medio Oriente, ¿sí? Y el Bien. Líbano hay que aclararlo, no es una entidad aparte, digamos, forma parte del Medio Oriente y del Mediterráneo. Entonces es muy importante también conocer la historia de la región. Claro. Hay también dentro de la historia y bueno, y la farmacéutica y todo esto, muchos médicos, pensadores, filósofos que han dejado un legado muy importante que lo utilizamos en la actualidad. Digo, hace poco me enteré que fue Avicena quien inventó la cuarentena. Digo, hablarnos un poco Bueno, acerca de los grandes pensadores de la época. diste en la tecla porque esa fue mi tesis de doctorado en la Mira. Universidad de Buenos Aires. Entonces, Mira, sin bueno, saberlo. en realidad lo que existió está, o sea, se dice los árabes, pero en realidad es la transmisión del conocimiento circuló, ¿sí? Por el Mediterráneo desde los griegos, o sea, no desde los griegos, perdón, circuló desde la lengua griega, porque los que hablaban griego no eran solamente los griegos, sino, por ejemplo, en el Líbano se hablaba griego en ese momento, Claro. desde no importa de quién, sino de qué identidad tenía la persona, sino la lengua. Desde la lengua griega hacia la lengua aramea y desde la lengua aramea hacia la lengua árabe. Entonces, lo que rescata Avicena, que fue fundamental para la Europa medieval del siglo XIII, que estudiaban en latín, los libros en medicina de latín, lo rescató a Avicena, pero ya le llegó bien pulidito al árabe por los cristianos de lengua aramea, que eran anteriores, y por la gente del Medio Oriente de lengua griega, que eran anteriores al cristianismo. Claro, Entonces, llegó todo pulido. llegó todo pulido, entonces acá, no es acá, es mundial el tema este que Sí. se habla mucho, sí, que los árabes rescataron la civilización. No, el conocimiento circuló. Bien, y se fue ¿Sí? mejorando, digamos. Y se fue mejorando, por supuesto. Avicena hizo muchos aportes que son súper importantes. Sí. Pero el conocimiento circuló y bueno, lo que sucedió es que el árabe, lo que pasa es que muchos textos en griego no subsistieron. En arameo tampoco, pero sí en árabe. Claro. Ahí viene la Claro, confusión. Bien. Y hablaste de la circulación, también hablamos, volviendo al tema fenicio, la circulación de los fenicios por el Mediterráneo, Claro. que es un tema que me parece muy interesante, el comercio y demás, que no tocamos. ¿Podés contarnos Claro. algo de eso? Sí. Bueno, los fenicios en realidad, para los que no conocen el Líbano, tenemos una franja costera muy chiquitita que varía entre 1 kilómetro y no sé, 5 kilómetros, 6 kilómetros, Sí. ¿no? Más o menos. Y enseguida viene la montaña, que es de las montañas más altas que hay en el Medio Oriente. Entonces, los fenicios que estaban en la costa, les era mucho más fácil mirar hacia el Mediterráneo que atravesar las montañas e ir hacia el otro lado, digamos. ¿Sí? Claro. De hecho, hay un proverbio en arameo del siglo VII a.C. que dice: no le muestres a un árabe el mar ni a un fenicio el desierto, pues su actividad es diferente. ¿Se entiende? Sí. Claro, cada Entonces, uno con su... claro, entonces los fenicios estaban de cara al Mediterráneo. Ellos lo que hicieron fue primero crear diversas factorías a través del Mediterráneo, no colonias, sino factorías, o sea, descargaban sus mercancías ahí, era un punto, digamos, como un punto de conexión para después seguir hacia otro lado, donde podían, digamos, descansar, tener su aseo, etc. Y con el tiempo esas factorías se fueron convirtiendo en colonias, pero digamos, por la opresión que venía haciendo el pueblo asirio Claro. en el siglo VII. Entonces empezaron a emigrar.
¿sí? Bueno, Bien. fundaron Cartago en Túnez, Sí. ¿sí? Entonces Bien. la gente de Cartago de Túnez es hasta el día de hoy, ellos mismos dicen, tienen esta cuestión identitaria como en muchas partes del Líbano, nosotros no somos árabes, somos fenicios, ¿está bien? Igual es vista desde el punto de vista de la identidad de ellos, no estoy diciendo yo que sea así. Bien, es como decir, no nos digan turcos, somos libaneses. Exactamente, acá es lo que mismo. diga. Exactamente. Dani, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales ya para ir cerrando? Dale. @descubre_Líbano. Ahí Sí. publicás, Ahí posteás. tenemos Tenés también todas. un canal de WhatsApp, tengo entendido, en donde pasás información. Sí, pero más que nada es ahí. En las redes. Centralizo todo en Después vamos a Instagram. dejar todo escrito en Claro. el graph debe estar acá seguro ahora. Para en que te pantalla, puedan para contactar. te puedan contactar Sí. directamente. Bueno, y nosotros llegamos al final. Llegamos al final. Así Qué que rápido. programón, Se ¿eh? pasó volando. Programón. Gracias, Sí, sí. Isa, por haber venido. ¿Todo bien, Isa? Muy ¿Salió bien. ¿Todo bien? ¿Nos portamos bien? Espectacular, Bueno. espectacular. Un 10 para cada uno. Te vamos a traer de vuelta, Isa, cuando Gracias, quieras, en Isa. tu casa. Gracias, Dani, también por haber venido. No, ustedes por la Por invitación. toda la info, a Ricardo también. Y de esta manera nos despedimos. Nos despedimos. Bueno, Hasta la próxima. hasta la próxima. Hasta Que la tengan semana que viene. una buena semana e interactúen con nosotros a través de las redes que son. Somos APL. Así es. Chau, chau. Chao.